inestabilidad y tener algunas precipitaciones que, como decíamos, no van a ser muy significativas, pero de comprobarse la situación del modelo, entre el 2 y el 6 podríamos recoger 10, 15, 20 litros por metro cuadrado, que estando la situación como está, pues es una noticia considerablemente satisfactoria. Por lo menos un poco de optimismo dentro de una situación que me imagino que miran gracias Manolo, por cierto, con bastante pesimismo en el campo andaluz, porque tenemos una combinación letal que es la de las heladas, que ya nos han contado desde las organizaciones agrarias las pérdidas que ya ha habido en la producción andaluza, y por otra parte el tema de la sequía, que esto ya sí nos lo planteamos a más largo plazo y que realmente es preocupante. Se lo vamos a preguntar directamente a quienes saben de esto. Andrés Góngora, que es el responsable de frutas y hortalizas de COAG, buenos días. Hola, buenos días. Agustín Rodríguez, que es el secretario general de UPA en Andalucía, buenos días. Muy buenos días. Y el presidente de Asaja, Ricardo Serra, que está también aquí con nosotros. Bueno, yo les escuchaba la semana pasada, tanto a COAG, UPA, Asaja, dar cifras, ¿no?, sobre ya pérdidas en el campo andaluz por culpa de las heladas, pero estábamos hablando del otro fenómeno que es a largo plazo y nos preocupa, a pesar de ese apunte de lluvias que va a haber dentro de poco, que es la sequía. ¿En cuánto contabilizan ustedes las pérdidas? Bueno, las heladas han sido muy duras durante muchos días, demasiados días. Seguimos teniendo ese riesgo de heladas. Y sobre todo yo creo que las heladas vienen derivadas también de la falta de precipitación. Precisamente las lluvias son los que regulan, ¿no? Creo que todavía no se ha visto el recorrido de las heladas en determinados cultivos, sobre todo en algunos hortícolas como los cítricos o incluso los propios tomates y los propios invernaderos. Se van a ver en los próximos días. Va a haber una merma muy considerable de la producción, que puede rondar el 30 o el 40% en las próximas semanas. Y ahí es cuando bastante, veremos, esperemos que se compense con el precio. Hasta ahora no está siendo así. Agustín. Bueno, pues nosotros hemos hecho una primera valoración de daños que asciende con nuestros datos a 78 millones de euros. Fundamentalmente son las hortalizas de invierno que han afectado, además en un momento donde por el calendario de producción, por las fechas, normalmente suelen tener precios notables, cotizaciones notables en los mercados, seguido fundamentalmente de los cítricos, que al final parece que los daños en los cítricos van a ser mucho mayores, y muy afectada, por ejemplo, también la ganadería. Ese cóctel de los hielos con la sequía, pues han disparado los costes de producción en la ganadería y por tanto está haciendo estragos en ese sentido. Y si no llueve en las próximas semanas, pues la situación ya sí puede ser muy complicada, porque va a afectar con carácter general a todo el campo y a la ganadería, porque las heladas al final pararán, ¿no? Pero la sequía hoy ya es la amenaza real de cara, pues, a las campañas prácticamente de todo, ¿no? Los cereales están muy afectados, ¿no?, en ese sentido también, y bueno, nuestra preocupación en estos momentos es la sequía. Que por otra parte no es nada nuevo, realmente viviendo aquí en esta tierra sabemos lo que es sufrir la sequía, pero eso no quitará ni un solo punto de susto al asunto, señor Serra. El problema es que la conjugación de las dos cosas es un desastre y además unido a una tercera, que son los precios. Ya íbamos muy mal en cítricos porque los precios eran, lo hemos dicho muchas veces, bastante negativos. Esto la verdad es que da el traste con una campaña que se está convirtiendo en una pesadilla, y sobre todo porque no se ha visto, como muy bien ha dicho, el recorrido del frío, del daño del frío, sobre todo en cítricos. Hay otro daño muy importante en melocotón, porque estaba justo empezando a florecer, y entonces todas estas yemas que se han perdido, a pesar del esfuerzo que han hecho los melocotoneros para sacar adelante o para salvar de la helada, pues creemos que el daño puede ser importante. Y luego también se ha hablado del tema de la conjugación del ganado y el desastre que es para mantener, como se dice en el argot, a pulso toda una ganadería a base de comprar piensos que encima están bastante caros. La verdad que la situación es muy negativa. Muy negativa, y a ello no contribuye precisamente ese acuerdo agrícola con Marruecos, al que daba luz verde el Parlamento Europeo. Justo mañana hará una semana, y que todos ustedes han coincidido en señalar que es auténtico varapalo para el campo andaluz. Se habla de pérdidas importantes de exportaciones, se habla de puestos de trabajo que se van a perder, en definitiva de una situación, pues como apuntaba el señor Serra, muy negativa para el campo andaluz por este acuerdo. El acuerdo es negativo, desgraciadamente no se ha hecho lo que tenía que haberse hecho, sobre todo durante los 2 años que se ha estado un poco gestando. Y yo creo que ahora tenemos que mirar hacia adelante, porque ya nada vale llorar sobre leche derramada,
Y yo creo que sí se pueden hacer algunas cosas. Primero, por supuesto, pedir que de forma estricta se cumpla el acuerdo y se pida cierto sentido de reciprocidad. Es decir, no se puede obligar a los ganaderos y a los agricultores españoles a una serie de cuestiones a las que no se obligan. Estoy hablando de las limitaciones de uso de determinados pesticidas y cosas como estas. Y luego creo que también hay un tema importante donde nosotros queremos incidir mucho, es en concienciar a la población de que lo que tienen que hacer es mirar de dónde viene lo que se consume, porque lo que tenemos aquí tiene, además de más garantías, mejor calidad, y encima estamos ayudando a sacar a una zona rural muy deteriorada si no se consumen las patatas, cuando llega lo estoy repitiendo mucho últimamente, cuando llega la época de la recolección de patatas se consume patata francesa, mientras que la nuestra la mandamos para allá. Si no miramos que la fresa sea de Huelva, si no miramos que la naranja sea de Sevilla, si no nos preocupamos por nuestros productos, si no nos concienciamos todos los ciudadanos de que tenemos que defender nuestros productos, entre otras cosas por la calidad y también por ayudar, por ser como hacen en otros países, entonces nada andaremos. El acuerdo desgraciadamente no tiene vuelta atrás. Sí podremos luchar para que se minimice el impacto negativo de ese acuerdo, pero miremos también hacia otro lado, que el mercado nos puede proveer y la concienciación de la opinión pública nos puede proveer del daño que nos está haciendo o que nos va a hacer el acuerdo. Sin embargo, hemos escuchado, señor Rodríguez, a miembros de la Comisión Europea decir es que este acuerdo va a ser beneficioso para las dos partes, para la Unión Europea y para Marruecos. Ya no solamente es que pongamos en cuestión que pueda ser beneficioso para el conjunto de la Unión Europea, porque vemos que Andalucía es de las comunidades más afectadas, sino también se pone en duda que sea beneficioso para Marruecos, porque por lo menos para los pequeños agricultores de Marruecos, porque los grandes beneficiados serían las grandes empresas exportadoras que precisamente no están en manos de esos agricultores. Bueno, el acuerdo es muy negativo y sobre todo el acuerdo es desequilibrado porque no afecta de forma igual al resto de países de producciones de la Unión Europea. Primero afecta sobre todo a la agricultura mediterránea, no afecta de igual forma, por tanto, a Alemania, no afecta de igual forma a Francia, no afecta a Bélgica. Si además tenemos en cuenta que los calendarios de producción coinciden precisamente, básicamente, con Andalucía y con el Levante español, pero sobre todo el acuerdo es desproporcionado. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible firmar un libre mercado con arancel cero? Porque se ha hablado de las producciones que se han incrementado los cupos, pero se ha abierto una puerta de entrada vía Marruecos en la Unión Europea en arancel cero en aceite de oliva, en arancel cero en aceituna de mesa, en arancel cero en lechuga, en arancel cero en la mayor parte de las frutas de árbol, porque a excepción de la naranja, el melocotón y el albaricoque, el resto es arancel cero. Y además, ¿con qué garantía va a ser solo la producción de Marruecos y no va a ser la producción del resto del Mediterráneo? Y sobre todo desproporcionado también porque este acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, atendiendo a no sé qué interés de la Unión Europea, se carga en la espalda de los agricultores andaluces y por tanto se va a producir un efecto llamada que Marruecos con este acuerdo a inversiones en Marruecos, no de agricultores, sino de inversores en olivar y en otros cultivos que además ya se estaban haciendo y además no va a tener un efecto, digamos, social en Marruecos porque la propiedad de la tierra no la tienen los pequeños agricultores, allí no existe el pequeño agricultor. Y la pregunta es cómo vamos a poder competir con aquellos que tienen salarios de esclavos, con aquellos que no tienen presión fiscal y con aquellos que por no tener no tienen ni control en los métodos de producción, ¿no? Por tanto, es un despropósito. Esto se constata el fracaso de la política agraria desproporcionada y desequilibrada de la Unión Europea, que es un acuerdo que lesiona a un territorio y que va a beneficiar a otro. A Alemania y a Francia, lo podemos ver, los va a beneficiar. También me gustaría tratar un aspecto que la semana pasada con los sindicatos nos señalaban, con UGT y comisiones obreras. Las empresas andaluzas que también han ido allí a Marruecos para... son lo que llaman empresas deslocalizadas y que también han querido, pues, vamos a decirlo claramente, pues aprovechar esas condiciones que aporta Marruecos para el trabajo en el campo. Eso sí me imagino que estarán siendo beneficiados con este tratado, con este acuerdo. Bueno, a Marruecos no se han ido los agricultores, eso hay que dejarlo claro. La base de la agricultura andaluza, sobre todo
la base de la agricultura de frutas y hortalizas en nuestra comunidad autónoma, y no tanto en Murcia, pero algo también, se basa en un modelo de explotación denominado el modelo de explotación familiar. Es verdad que se contratan trabajadores, pero son pequeñas explotaciones o medianas explotaciones, con una alta inversión, pero pequeñas explotaciones. Ese modelo no se deslocaliza. Los productores de Almería, de la costa de Granada, no nos vamos a ir a Marruecos porque no es nuestro modelo. ¿Quién se ha ido a Marruecos? Principalmente empresas de comercialización, algunas que han optado por irse a Marruecos, e inversores que se han ido a Marruecos para que sus costes de producción, su inversión, tengan más facilidad de prosperar que aquí, que tienen que adaptarse a determinadas normas que se han comentado antes. Y además, aquellos inversores que se han ido a Marruecos, siempre y cuando hayan hecho partícipe a la oligarquía marroquí en sus inversiones, porque de hecho las explotaciones que están siendo rentables y funcionando en Marruecos son aquellos que han ido a grandes inversiones, porque algún equivocado también ha ido, que desgraciadamente, bueno, por suerte, se ha tenido que venir a otra vez con unas pérdidas cuantiosas. El problema es que el que va y se equivoca, las explotaciones las dejan allí, ¿no? Entonces, es importante destacar que la producción andaluza no tiene intención de deslocalizarse. Además, no queremos, porque somos agricultores de aquí y lo queremos seguir siendo. Nos viene una etapa complicada, desde luego. Lo de Marruecos ha sido un duro varapalo. Creo que se ha enfocado mal durante todo este tiempo. Cuando se habla de Marruecos parece que se está hablando del acuerdo del tomate, ni mucho más. Es que se resume muchas veces así, sí, ¿verdad? Se pretende, no sé por qué. El acuerdo actual va a liberalizar el comercio agrícola. Hay sectores que se pueden ver muy afectados, quizás no en el corto plazo, pero sí en el medio plazo. El aceite de oliva, desde luego, es uno de los que se puede ver más. Y en eso no perjudicado, pensamos, ¿no? Precisamente siempre pensamos que es un sector que en esto queda absolutamente aparte. Y ahora yo creo que lo que nos toca es empezar a continuar con un mensaje al consumidor. Yo creo que las tres organizaciones que estamos esta mañana aquí sentadas, durante estos 2 años y medio que ha durado desde que se firmó en octubre del 2009 entre la Comisión y el Reino de Marruecos el acuerdo, hemos tenido una posición unánime, conjunta, durante todo este tiempo. No ha habido ni una sola discrepancia. Yo creo que es el camino a seguir. Y ahora lo que hace falta es convencer a los consumidores, a los andaluces, a los españoles, a los europeos, a nuestro mercado, que elegir la opción de producto andaluz o producto español es generar empleo, es generar mantenimiento de pueblos, ¿no? Yo creo que es el futuro, porque yo, sinceramente, de los que nos han vendido en la Unión Europea, entregado, pues espero bastante poco, ¿no? Sí me gustaría añadirles, ahora escucho también al señor Serra, que creo que quería añadir algo al hilo de lo que estaba comentando el señor Góngora. Sí me gustaría añadir esa opción que hubo, o petición que hubo a través de una enmienda por parte de una diputada del Parlamento Europeo, de que hubiera algún tipo de indemnización hacia los agricultores que iban a sufrir pérdidas, especialmente, por ejemplo, los agricultores andaluces con este acuerdo agrícola. Eso se rechazó. Yo no sé si ustedes apostarían por eso, porque hubiera algún tipo de indemnización, o esto lo ven en un papel absolutamente secundario. Lo que pasa es que establecer el daño es para empezar muy complicado. Ya hemos visto qué pasó con la E. coli famosa, sí, y cuántos agricultores seriamente dañados por aquello se quedaron absolutamente fuera, sin ningún tipo de opción. Yo estoy hablando de patatas, melocotón, naranjas, mucho más cultivos, e incluso de los que se reconocieron como damnificados tampoco se recibieron Lo que hay que intentar ahora es, primero, evitar el fraude, es decir, el aceite, como decía Agustín, que viene libremente exportado de Marruecos, que sea producido en Marruecos. No vaya a ser que empecemos a hacer de puente Marruecos, de todo el norte de África, para meternos el de Túnez y el de tantos otros sitios. Segundo, importantísimo el principio de la reciprocidad, es decir, no podemos consumir productos, es decir, competir con productos que han utilizado lo que a nosotros se nos prohíbe, porque no tendría lógica, ¿eh? Creo que eso es fácilmente entendible. Y además de lo que dice de que genera empleo y demás, hay un añadido más. Nosotros garantizamos calidad. Por eso somos los primeros exportadores hacia Europa de una reconocida calidad de nuestros productos, a pesar de que a veces son más caros por las razones laborales que Marruecos, ¿no? Entonces,
desgraciadamente el acuerdo está firmado. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar la letra pequeña, ver cómo de alguna manera compensamos ese daño, y luego creo que el esfuerzo que estamos haciendo todos, y aquí lo hemos dicho, de concienciar a todo el resto de la población de que consumir esto es también consumir, aparte de lo nuestro, consumir una garantía de calidad, y ese es el empeño, ¿no? ¿Por vía política no esperan nada? Bueno, nosotros, por vía política, lo primero que creemos que debería Porque veo que han tirado, hacerse, se lo pregunto porque veo que en ese sentido han tirado la toalla. Porque la verdad es que hay un desconcierto, porque ¿cómo es posible que finalmente haya prosperado un acuerdo de estas características? Porque estamos hablando de un libre mercado para que Marruecos hable de tú a tú en Europa. O sea, los beneficios de los costes de producción en un país que no tiene salario con los beneficios en un mercado de la Unión Europea, ¿no? Lo primero que nosotros planteamos es que tiene que producirse una evaluación del alcance del acuerdo, que todavía creemos que no ha calado realmente lo que aquí se ha puesto encima de la mesa, la dimensión del acuerdo. Inmediatamente después habrá que ver cómo se garantiza el control para que Marruecos no se convierta en la puerta de entrada en la Unión Europea de todo el Mediterráneo. Porque ¿quién controla Marruecos teniendo en cuenta la administración? O sea, el aceite de oliva que va a entrar, las lechugas, las patatas, etcétera, que va a entrar son de Marruecos, por tanto, eso inmediatamente. Y luego hay que ver la letra pequeña. Es verdad que este es un acuerdo muy contundente, pero hay que ver la letra pequeña. Hay un artículo que regula precisamente y que se supone que se va a vigilar si se producen alteraciones en los precios como consecuencia de estas importaciones. Habrá que vigilarlo y, por supuesto, nosotros no renunciamos, estamos estudiándolo, también viene regulado, incluso la revisión del acuerdo por los efectos que pueda tener. A nosotros nos preocupa sobre todo el medio plazo, la hipoteca que va a suponer en la estrategia y en el desarrollo de la agricultura andaluza y española. Las exportaciones en España ascienden a 17.000 millones de euros, un tercio de Andalucía. Por tanto, esto da de lleno en el futuro inmediato del sector, que somos una potencia en ese sentido. Rompe incluso la propia estrategia de la reforma de la política agraria común. O sea, es que da igual ya cuáles son los mecanismos de regulación de mercado que se puedan finalmente establecer en la nueva política agraria común. Si hay un acuerdo de estas características, no vamos a poder competir y, sobre todo, el futuro lo va a marcar en precio, que es nuestro problema, las importaciones finalmente que entren vía Marruecos, procedentes posiblemente de todo el Mediterráneo. Por tanto, hay que evaluar y hay que ver al medio plazo qué se puede hacer, cómo se puede vigilar y cómo es posible revisar el acuerdo que también está contemplado. Es que todo esto estaba pensando. Situación climática meteorológica, acuerdo agrícola con Marruecos, la reforma de la PAC, que precisamente los puntos en los que va a consistir esta reforma no les beneficia, ustedes lo han dicho por activa y por pasiva, no les beneficia tampoco. Lo que está planteando Agustín Rodríguez habrá que replantearse por parte de todos, de la Administración, supongo que también de ustedes mismos, con todos estos mimbres, cómo construimos no solamente el presente, sino el futuro más inmediato del campo andaluz. ¿Y ustedes qué sugieren? ¿Qué sugieren por parte de las organizaciones agrarias? Yo creo que ahora se abre una etapa. Hemos pasado el acuerdo con Marruecos, se ha aprobado en el Parlamento, ahí no hay posibilidad de volver a llegar. Vamos a intentar recurrirlo por la vía judicial, vamos a ver, eso tiene un recorrido, pero nosotros creemos que ahora mismo la pelota vuelve al tejado del Ministerio de Agricultura. Tenemos un escenario nuevo, vamos a trabajar en ese nuevo escenario. Es verdad, tenemos la reforma de la política agraria comunitaria, ahí habrá que sentarse y discutir sobre qué futuro y qué modelo agrario queremos, eso está claro. Pero ahora, si hay que luchar contra las importaciones con este nuevo acuerdo, que es verdad, lo que dice Agustín, tendrá cosas que habrá que ir viendo con detalle, pero el acuerdo liberaliza el comercio y, por lo tanto, nos va a dejar en un escenario muy complejo. Competitividad, la palabra de ser competitivo es el que la inventó, la cargó de Se quedó veneno, descansando. ¿no? ¿Quién va a ser competitivo? Es imposible ser competitivo contra unas condiciones tan diferentes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir hacia intentar dar un valor añadido diferente a nuestras producciones,
¿Qué valor añadido? La calidad bien entendida. La calidad no es solamente el aspecto físico de nuestras producciones. Nosotros tenemos otros conceptos de calidad, el medio ambiente, el respeto laboral, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí nos queda mucho campo de trabajar. Y el Ministerio tiene que empezar a interrogarse sobre determinadas cosas que parece que las dejamos pasar por alto, pero son muy importantes. Es que esta misma mañana hemos dicho en esta mesa que las condiciones de producción son muy diferentes en Marruecos, en Senegal. Es verdad lo que dice Agustín, vía Marruecos, de Senegal nos van a empezar a entrar pues prácticamente de todo. Y las condiciones son diferentes, ya no las condiciones laborales, que desde luego nos preocupan, sino las condiciones fitosanitarias. Yo no me creo, esta organización no se cree, los resultados analíticos que están saliendo de las importaciones de terceros países. Una de las formas de luchar contra la competencia desleal es investigar, analizar, hacer una campaña analítica seria contra las importaciones, porque en Marruecos se produce de muchas formas y todo el mundo sabe que todas las prohibiciones que nosotros tenemos, ellos no las tienen. Ricardo, y vamos a escuchar ahora a los compañeros que están en la mesa que querrán formular algunas para preguntas. no repetir todo lo dicho, Sí. porque naturalmente comparto, creo que hay otra cosa que también hay que decir cuando me habla de esto, ¿no? El mundo rural evidentemente está unido a la actividad agraria. Lo que tenemos que preguntarnos, no ya nosotros como agricultores, sino toda la población, todos los ciudadanos, es si realmente quieren tener una Europa con una agricultura que garantice, primero, la alimentación básica en una situación de crisis que pudiera haber en un momento dado, y un mundo rural vivo. Porque, claro, nosotros no podemos estar ahí de cualquier manera. Entonces, si queremos garantizar para toda Europa, no ya para Andalucía, para toda Europa, y para que no ocurra como está ocurriendo en algunas zonas de España, mírese el centro, la meseta central, con pueblos que desaparecen uno tras otro, si queremos tener una zona rural viva, tenemos que de alguna manera garantizar la actividad agraria, que es la que dinamiza este sector. Y para hacer eso, pues tenemos que crear unas condiciones que hagan posible que los agricultores sigan teniendo una posibilidad de ir adelante en todo esto, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar todos, ¿no? Y también tenemos que concienciar a la población de esa necesidad. Si Europa quiere tener agricultura, si quiere tener un mundo rural, si quiere tener un sistema ecológicamente sostenible, que es una palabra tan de moda, tiene que tener todo este sistema vivo. Y para tenerlo vivo, tendrá que, de alguna manera, compensar las dificultades que la misma Europa con sus reglas le pone a los que producen aquí, dificultades de carácter ambiental, obligaciones laborales que no cumplen terceros países, obligaciones fitosanitarias y otras muchas cosas. Esto es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos. Bueno, pues hay tres posibles respuestas, tres preguntas, así que yo creo que puede contestar cada uno de ellos, y si acaso pues empezamos por Andrés. Sí, Luis García yo Montero. tenía apuntadas unas cosas para preguntar y me las han ido contestando ustedes en el sentido de, bueno, parece que estamos asistiendo a una Europa muy poco democrática. Los intereses de Andalucía o de España son muy distintos a los de Alemania, por ejemplo. La Comisión Europea rompe el acuerdo de pesca porque se preocupa por los derechos del pueblo saharaui, sin embargo esos derechos no han servido de nada y quizás es que lo que pase es que la pesca no preocupaba a Alemania, esto sí preocupaba a Alemania. En el tema de la seguridad, y la seguridad ya no solo porque vamos a alimentarnos con productos sin control sanitario, sino la seguridad en nuestros puestos de trabajo. No se puede competir con países que no tienen derechos. Por desgracia se puede competir quitándonos los derechos a nosotros, quitándonos nuestras subjetividades, bajando los salarios. Y después también en el tema de la política alimentaria que hablamos, la economía productiva está muy ligada al campo. Para mí plantar tomate o plantar olivos es producir. Parece que estamos renunciando a la producción para ponernos en manos de la especulación directamente, y en ese sentido nos van a ir muy mal las cosas a los que no estamos en los centros de especulación, ¿no? Entonces, esas cosas que han ido ustedes planteando, a mí me llegan a preguntarles si sienten lo mismo que yo, que esto, que más que un problema de los agricultores, es un problema de todos los ciudadanos de la Europa que nos están construyendo. Es un poco la línea en la que iba Ricardo. Bueno, no sé si quiere contestar, Andrés, o... Sobre todo la primera parte, ¿no?, de tu reflexión. Perdón, Andrés, sí les voy a pedir cierta brevedad en la respuesta por falta de tiempo. Esta Europa que se paren, que yo me bajo. Y es que es así, ¿no? Se ha podido ver la demagogia del Parlamento Europeo, como una semana antes rechazaba un acuerdo
utilizando los valores, ¿no? Aludiendo a esos valores, y justo unos días después ya los valores ya no hacían falta, ¿no? Y es que Europa, tal y como está ahora mismo, no existe. Al final los parlamentarios han votado con su cabeza puesta en su estado, pensando en la economía de cada estado, en la economía muy particular de cada uno, y por lo tanto esa Europa que se vaticina, democrática, de valores, de todo, ¿no? De poner encima de la mesa los derechos humanos y otros criterios diferentes, al final queda muy poco, ¿no? Y no se ha tenido, bueno, se ha tenido la frivolidad de votar a la ligera y sin un debate, ni siquiera un informe de impacto, ¿no? La Comisión no ha pedido ni siquiera, en este caso el Parlamento, un informe serio, jurídico, sobre el tema del Sáhara, que, bueno, ha pasado bastante por encima, ¿no? Yo sé que Ricardo quiere añadir algo, pero si le parece para la respuesta, cuando le hagan la pregunta, si quiere añadirlo. Muy cortito, muy cortito. Yo creo que, al hilo de lo que decías, sobre el centro de especulación y producción, hoy se está comprando naranjas en La Vega a 9 céntimos para el agricultor. Váyanse a cualquier gran distribución y vean que está en torno a 1 euro. ¿Cómo vamos de ahí a ahí? Esto no está funcionando bien cuando está pasando esto, y algo tenemos que hacer para que esto termine, porque de alguna manera los que producen también tienen que tener una compensación por su esfuerzo y por su trabajo que les permita seguir adelante y dando esa calidad. Pepe Fernández. Es un complejo asunto, ¿no? Nos enfrentamos a 700.000 hectáreas que tiene Marruecos en este momento, dedicadas a la agricultura y a competir en definitiva con la agricultura andaluza. Bueno, a mí me gustaría preguntar muchas cosas, ¿no? Si hay intereses no confesables detrás de todas estas decisiones, pero me gustaría incidir en qué ha fallado en el ámbito político y sobre todo preguntarles si se ha hecho labor de lobby en Bruselas, que parece que eso está de moda, y sobre todo qué papel ha jugado la Consejería de Agricultura de la que nos matas. A ver, respuesta, si puede ser muy breve, Agustín. Yo creo que el problema que tiene Bruselas, o que tiene la Unión Europea, es que las decisiones las toman la Comisión, que no se sabe quién los vota, yo creo que es muy importante, y que obedecen en el tema de la agricultura, que esta es la forma de hacer acuerdos con países terceros por otras cuestiones estratégicas. En ese sentido, se ha renunciado claramente a la soberanía de producir alimentos en la Unión Europea, ponernos en manos de países terceros, eso es algo muy, muy peligroso, y finalmente el Parlamento pues es una especie de instrumento que cada uno va a lo suyo, porque no hay coherencia en acuerdos que se supone que deberían de ser equilibrados y que afecten en mayor medida al territorio, el conjunto del esfuerzo de la Unión Europea, sobre todo si se tiene en cuenta que se suponen que estos acuerdos tienen como objetivo ayudar a estos países, pero no a costa de un territorio en ese sentido. Pero sorprende una cosa, ¿dónde hemos llegado? Porque ahora hay que hablar de política agraria y de políticos en este sentido para salvar esta situación, pero es sorprendente cómo ha habido claramente un intento de silenciar los efectos del acuerdo, porque no se está diciendo, y es sorprendente, por ejemplo, con independencia de la responsabilidad que tenga, que el ministro de Agricultura no haya dicho qué pasa aquí, ni siquiera nos haya convocado todavía a las organizaciones agrarias para hacer una evaluación de las consecuencias de este acuerdo, que posiblemente sea el que mayor efecto vaya a tener de los que se ha firmado en la Unión Europea sobre la agricultura andaluza. Entonces, ahora hay que hablar de que hay que poner a trabajar la política para defender eso que se ha dicho todos estos meses, los intereses de España en la Unión Europea y en este caso, ¿quién defiende los intereses de la agricultura en ese sentido? Román Orozco, última pregunta. Una de las razones para no poder competir con Marruecos es que los salarios son mucho más bajos. Pero eso no solamente se lo dice en Marruecos, en la Unión Europea. Aquí el Gobierno, con la reforma laboral, autoriza a los empresarios a que bajen los salarios. Y ayer el gobernador del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, también recomienda que bajen los salarios. Les están dando la solución, bajen los salarios. Bueno, nosotros tenemos, si hablo de Sevilla, en toda Andalucía hay un convenio colectivo del campo firmado. Sí, pero ya no valen los convenios. O sea. Sí, bueno, yo creo que la cosa no será tan sencilla y tampoco creo, honestamente, que sea la solución ni la manera de resolver el problema. Es verdad que tenemos que mejorar nuestra competitividad, pero eso requiere una conversación, imagino que más larga. No, vamos a ver, lo que no puede ser es que todos estos acuerdos beneficien no al trabajador de Marruecos, claro, que es una de las cosas que también había que mirar, sino una serie de estamentos, llamémosle dulcemente de esa manera, que es lo que al final se benefician de toda esta historia. No,
Yo creo que aquí se ha hecho bastante negligencia y a la pregunta de antes, no se ha hecho lobby, no se ha hecho lobby durante mucho tiempo y hemos dejado el asunto agrario a correr por el campo y así, pues claro, esto no se improvisa en 2 días y estamos pagando las consecuencias de esa falta de trabajo y de esfuerzo durante todo este tiempo. Pues Ricardo Serra, Agustín Rodríguez y Andrés Góngora, gracias como siempre, porque siempre acuden a nuestra llamada por haber estado aquí con nosotros. Y gracias también a Luis, Pepe y Román y hasta el próximo día. Que tengáis buen resto de semana. Gracias, Mabel. Vamos a ir al último resumen informativo con Carlos María Ruiz. Vamos a empezar contándoles, en el momento en el que la cámara pueda pillarnos, que es ya aquí. Hola, el Gobierno estudia un nuevo mecanismo para que las administraciones públicas paguen las deudas a sus proveedores. Se calcula que esas deudas pueden sumar más de 35.000 millones de euros. El objetivo del plan es que los proveedores puedan cobrar directamente en los bancos, por lo que se necesitará la colaboración de las entidades. Será, según lo previsto, aprobado en el Consejo de Ministros el viernes próximo. Hoy se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial. El objetivo es acabar con una discriminación que hace que las mujeres cobren como término medio un 22% menos que los hombres o un 30% menos en el caso de Andalucía. La crisis ha obligado a cambiar los hábitos de consumo. Los españoles gastamos más en pollo y cerdo, dejamos de lado la ternera, que ahora ocupa el 3er lugar en la cesta de la compra. Además, preferimos la gran superficie para hacer nuestras compras frente al pequeño comercio. Los estudiantes valencianos